Cuando le preguntamos a nuestro invitado qué objeto podría definirlo, nos habló de un reloj de arena. Y lo más interesante es que cuando entró al estudio nos preguntó, ¿ese reloj de arena de cuánto tiempo es? Y todos nos quedamos pensando. El tiempo es algo tan importante que nos permite dar orden a nuestra vida, pero también nos habla del pasado, del presente y sobre todo del futuro. Hoy tenemos la mirada de Andrés Dulude. Hola Andrés, ¿cómo estás? Realmente para nosotros como programa y como canal es todo un honor tenerte hoy aquí para conversar. Muy amable. Buenos días. Buenos días o buenas tardes o buenas buenas noches. noches. Depende porque ahora con las redes nos pueden ver a cualquier hora, A cualquier ¿no? hora, efectivamente, sí. ¿Eres un hombre de redes? ¿Te gustan las redes o te mantienes alejado? Difícil tu pregunta, pero yo soy un hombre de todo. De todo. De todo. En mi vida he hecho de todo y espero poder hacer más, ¿no? He estado metido en sonido, en canto, composición, música, computadoras. De todo. Sí, he estado de todo. Arreglo todo lo que se me venga a la ¿Te mano. gusta? Es una habilidad, pues, ¿no? Uno viene con una habilidad a este mundo y la vas descubriendo conforme pasa tu vida. Y si hablamos de esta habilidad que a veces uno dice que se nace con ella, de niño, ¿qué te gustaba hacer? No sé, estos primeros recuerdos. Te vas a reír mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo desarmaba todo, pero lo volví a armar. La curiosidad. Por ejemplo, me regalaban un carrito. Me acuerdo perfectamente que era un carro chino. ¿Por qué? Era un Volkswagen, por ejemplo, así grande. Tirabas hacia atrás y lo soltabas y se iba recorriendo. Entonces yo quería saber por qué hacía eso. Entonces lo desarmaba. Lo desarmaba y descubrí que la lata con la que hacían el chasis del carro era de un producto. Adentro tenía sellos, marcas de un producto. Habían reciclado la lata y habían hecho ese juguete. Y llegaba hasta el mecanismo, pues. Ah, así es. Y después lo volví a armar. Y te digo, eso es verídico. Una vez desarmé el televisor de mi casa. ¿En serio? ¿Qué edad tendrías? 10. Lo desarmé porque no funcionaba y yo decía, ¿qué puede ser? Entonces vino el técnico, me acuerdo bien, era una marca Zenith. Ajá. Vino el técnico de Sears y dijo, se ha quemado la pantalla. Ok, entonces pasaron algunos días y vino la pantalla en una caja, pero nadie venía a ponerla. Entonces yo agarré, desarmé el televisor, me fijé lo que estaba sacando, desconectando, y puse la pantalla y le volví a conectar un chupón atrás, lo prendí y estaba todo girado. Así que agarré y empecé a girar todo deducciones, ¿no? Empecé a girar un conector que tenía atrás porque era un tubo. Claro. Se enderezó, le puse la tapa, todo, y cuando vino el técnico le dije, ya está hecho ya. Oye, pero también tú me cuentas esa historia cuando eras tan pequeño, pero tenías una familia que te sostenía y te permitía, ¿no? Porque a veces No nosotros... sabían. No sabían que yo iba a hacer eso, pero como te digo, uno viene con cierta habilidad a este mundo y por supuesto yo decía, primero que averiguaba que no podía estar conectado, definitivamente. Segundo, leía, tenía buenos libros que no podías tocar con un desarmador dos cables al mismo tiempo. Podías reventar te podría salir una chispa si era un condensador, por ejemplo. Condensadores se cargan de electricidad y solo procuraba tocar una cosa y siempre me ponía guantes. Me acuerdo que me ponía los guantes de lavar de la cocina. Ajá. No tenía guantes quirúrgicos. Claro, y la ciencia se relaciona a esta curiosidad que tienen todos los niños, pero que para ti iba un poco más allá. Yo tengo aquí una cajita con un objeto y me gustaría que la abras, no hay ninguna broma ni nada, por supuesto, para que me digas y lo puedas sacar y nos muestres y a qué te remite. Esto es totalmente maquillaje. Ajá. ¿No? ¿Lo puedo mostrar? Sí, puedes sacarlo si ¿Ah, quieres, sí? sí. Mira, ve, eso sí puedo hacer.
¿A qué me remite? Ajá. Muy sencillo. En la época en que cantaba yo en inglés, cuando comencé con el grupo Frágil, entendí que el público podía no entender lo que yo decía, porque estaba en inglés y este era un país de habla hispana. Entonces procuraba maquillarme para con mi rostro reflejar un poco lo que había escrito, lo que había escrito el autor en la letra, ¿no? Claro. Entonces yo trataba de comunicar eso con mis expresiones. Entonces usaba mucho maquillaje. ¿Y eso ya venía de niño, el jugar a transformarte? Yo creo que sí, indirectamente. Cuando tenía 5 años, ingresé al colegio, tenía un arte histriónico en mí e imitaba a Nat King Cole. Entonces la profesora quemaba un corcho y me pintaba la cara de negro y los labios de blanco. Y yo imitaba a Nat King Cole, cantaba una canción. Nat King Cole era un americano que cantaba en español, pero con ese acento americano, tú sabes, cuando uno no pronuncia bien. Entonces cantaba y desde ahí me maquillaban. Entonces como que hice mis pininos a los 5 años. Y después pasó esto, ¿no? Cuando ya trabajé con Frágil. Claro, la idea de la transformación, de poder ponerte en el personaje de quien Sí. está viviendo esta historia, porque no solamente es cantar, sino es interpretar, ¿no? Exactamente, sobre todo interpretar, porque si tú no interpretas lo que estás cantando, ¿cómo comunicas? ¿Y quién de tu familia te descubrió o te llevó por la música? Porque claro, eres un niño curioso que me desarmaba cosas, pero el tema musical, ¿quién en casa fue quien tú crees fue un pilar importante? Mi abuelo, Tu abuelo, ¿cómo se llamaba? Andrés como yo, ¿Y cómo Andrés así? Dulú de Herrera. ¿Cómo así? Porque él vivía en los barrios altos con mi abuelita y con mi hermano lo íbamos a visitar casi a diario. Yo vivía en Lince en esa época, por la clínica Javier Prado. Entonces, el abuelo tenía encima de su ropero un instrumento totalmente envuelto en papel periódico. Yo notaba que era una especie de violín, viola, algo de eso. Entonces le pregunté por él y me dijo, ese instrumento me lo dejó tu tía Emma, su hermana. Su hermana se fue a vivir a Argentina. Nunca regresó. La hermana nunca regresó. Y tampoco nunca se llevó el violín. Me dijo que era un violín. Estaba totalmente envuelto en papel periódico. Pero tampoco nunca me lo dio. Entonces, a lo que me pude acercar fue a una guitarra, ¿no? ¿Y él tocaba algún instrumento? ¿Le gustaba No escuchar estoy música? seguro. Yo me acuerdo que sus hermanos, tenía muchos hermanos, tenían un trío. No sé si mi abuelo pertenecía al trío, manejaba el trío, pero mi abuelo me enseñó a cantar voces. ¿Así? Él cantaba y mi hermano y yo seguíamos las órdenes que él nos daba, pues, ¿no? Y cantábamos, por supuesto, como es lógico en todas las reuniones familiares. ¿Y qué cantaban? ¿Boleros? Valses. Valses. Valsecitos, sí. ¿Y te acuerdas así como esos primeros que te enseñaron? ¿De quién Me era? acuerdo de Ódiame por piedad, yo te lo pido. Y la otra que me acuerdo es Yo quiero que escuche que te alma que me harta como una aventura que nadie ha gozado. Esa. Y otras tantas, no recuerdo todo. Tenía por ahí 11, 12 años. Claro, y además que también era una época donde la música criolla estaba muy presente en todas las casas y todo el mundo tenía sus ídolos, ¿no? De la música criolla. ¿Ahí crees que viene un poco este uso también musical por todo, ¿no? Porque tú eres de disfrutar la música en general. Sí, el único sitio donde escuchaba música criolla era en casa de mi abuelo. Ah, en tu casa no. En mi casa yo escuchaba, el primer disco que tuve en mis manos fue el de Rafael, ¿no? Es joya. Sí, el primer disco que sacó Rafael. Y mira qué interesante, ¿no? Porque Rafael es muy histriónico, ¿no? Al momento de interpretar. Pero acuérdate, estamos hablando hace 60 y tantos años, no habían videoclips. Yo no podía ver lo que hacía Rafael. Pero sí sentías la manera Sentía de interpretar. cómo comunicaba el hombre.
Y lo anecdótico es que el tiempo me llevó a ser sonidista e hice sonido para Rafael. Y una vez me invitó a desayunar al Crillón, porque tenía que entregarme unos autógrafos para mis hijas, y le comenté esto. Y él me dijo, qué raro que no me hayas invitado. No, pues le digo, yo tenía mi propia personalidad, pero sentía cómo comunicabas. Claro, a través de la voz, ¿no? Sí, él era bien comunicativo. Y ahí después está Beach Boys, está Beatles. Y este gusto por la música, ¿cómo se va trasladando en tu adolescencia y en estos primeros trabajos que tú tienes musicales? Esa es la parte crítica. Como siempre. Sí, nunca fui una persona muy tranquila, siempre fui bien rebelde. Entonces me fui a estudiar a un colegio que quedaba al lado de Panamericana Televisión. Almirante Guise se llama. En este canal teníamos un compañero de clase que su papá trabajaba en el canal. Y yo le decía, habla con tu papá, quiero cantar. Quiero cantar en la televisión, quiero cantar. Y él le dijo, y su papá me conectó con Trampolín a la Fama. Sitio donde yo no quería ir, pero Era estaba mejor que lo que no había. Claro, y además esa era la gran ventana para dar a conocer los talentos en ese momento. Sí, nunca había estado en la televisión, nunca había estado en un canal de televisión. Y cuando fui, fue un poco decepcionante, ¿no? Porque el sitio, el foro, era inmenso, ¿no? El señor Augusto Ferrando estaba acá, el músico estaba acá, y mi acompañante, que era un compañero de clase, lo pusieron por las escaleras, estaba más o menos a unos 20 metros. Y yo no lo escuchaba. Y él tocaba encima, tocaba guitarra eléctrica sin amplificador. Entonces, cuando comenzó este asunto de la canción, todo era en vivo, por supuesto, desafiné. No lo escuchaba. Entonces salió el trompetista, me acuerdo, pa, pa, ta. Y dije, no, momentito, no escucho a mi acompañante. Entonces Ferrando me dio otra oportunidad. Y a tu alma rebelde, pues. No sé, pues reaccioné ante una situación que me parecía ilógica. Una guitarra eléctrica sin conectar a 20 metros no la escucha, pero nadie. ¿Y cuando te dio la otra oportunidad? Lo trajeron más cerca, pero no le dieron un amplificador igual. Tampoco lo escuché, volví a desafinar, me volvieron a tocar la trompeta y me botaron, pues, lógicamente. Ajá. Eso fue un golpe duro para mi ego, ¿no? Sentiste que de repente no tenías talento. Así es. Sí, pues eso pasa. ¿Y cómo llegas a Rully Rendo? Había un concurso en Miraflores, en el Parque Salazar, Ajá. ¿no? Un concurso de Coca-Cola. Este concurso permitía que grupos nuevos interpretaran música y de ahí salía elegido un ganador. Entonces, este grupo ganó, tocando Santana. Uh-huh. Entonces, eran de mi barrio, de San Eugenio, y en ese instante se cambiaron el nombre por Sebastián. Entonces, eran bien populares en mi barrio, era lo más cerca que yo tenía a gente profesional. Pero no viene por ahí. Me junté con otro grupo de amigos que estaban en pañales, pues, ¿no? Se llamaban Los Galos. Tocaban iracundos. Ajá. Mientras que Sebastián tocaba Santana, Santana acababa de presentarse en Woodstock y era todo un boom, ¿no? Entonces yo jalaba hacia allá y me iba a la fiesta de estos patas. Yo tenía 17, 18 años. Me iba a la fiesta y siempre me ponía al costado así de ellos. Y tarareaba en voz alta, como para que me escuchen. Y lo gracioso fue que en una de esas fiestas se le quemó el amplificador a uno de ellos. Y yo era un fumador empedernido, así que tenía mi cajetilla de cigarrillos, la saqué la platina, hice un rollito
Y le dije, yo te lo arreglo. Entonces me fui al amplificador, saqué la tapa, no te digo que desarmaba todo, saqué la tapa del fusible, enrollé la platina, puse de nuevo el fusible, le puse la tapa y funcionó el amplificador. Entonces me convertí en el técnico de la banda. Así, bueno, Así comencé. quiero compartir algo bonito contigo, vamos a verlo. Resulta que conocí a Andrés Dulude en el año 1972 cuando con uno de los integrantes del grupo Sebastián, Yoshi Hirose, fueron a hacerme coros en 2 discos de 45. Lo reencontré en 1978 cuando tuvo la gentileza de colaborar conmigo en la grabación de 2 álbumes que eran toques. Uno de ellos era Un toque y vuelvo y el otro Qué rico toque. Pero hicimos tanta amistad y me gustaba tanta su forma de interpretar que le pedí que me acompañase a México, pero no lo pudo hacer porque ya estaba de moda su Viernes Sangriento. Pero en el 84 sí se animó a ir conmigo y lo tuve, me acompañó, nos acompañó a todo el grupo en una gira de 3 años por México. Andrés, mi saludo, mis respetos. Te quiero mucho y quiero decirle a todos los que están viendo esta grabación que tú significas mucho por ser mi amigo, por ser un gran artista y por ser una excelente persona. Chao. Qué lindo. Recordando, Ruli, esta amistad. Sí, pues Ruli, efectivamente, todo lo que ha dicho es cierto. No fui con él en los 80 porque justo estaba en boga Flágil. Pero en el 84 sí lo acompañé. Y lo que no ha dicho es que nos fuimos por 6 meses y nos quedamos 3 años. Yo me quedé 3 años, ellos se quedaron un poco más. ¿En serio? ¿Sí? ¿Y qué fue lo que aprendiste? ¿Allá? Sí. La carrera de sonidista, pues, me llevó a practicar en cuanto local íbamos. Aprendí mucho porque tocábamos en tantos sitios y siempre viajábamos con nuestro equipo que yo experimentaba mucho. Ponía los parlantes acá, allá, acullá, la consola, mezclaba así, mezclaba allá y después subía a cantar. Y después bajaba, mis compañeros iban a descansar y yo me ponía a desarmar con mi asistente, guardábamos las cosas en el bus, íbamos al hotel y ya nos íbamos a otra ciudad. Entonces mi trabajo era doble. Definitivamente yo fui contratado para ir a hacer doble trabajo, cantante y sonidista. Y eso me produjo la deshidratación, ¿no? Claro. Tuve que viajar con suero. Increíble. Bueno, permíteme hacer por favor una pausa y regresamos con la mirada de Andrés Dulude. Ya volvemos. ¿Quién es el ángel mortal que descorre su cama cuando yo duermo? Cuando mi espíritu vuela, como no me caigo yo en un infierno. Estamos de regreso con la mirada de Andrés Dulude y realmente descubriendo esta alma curiosa que eres. Y me encanta que este niño tan chiquito se mantenga en ti hasta ahora, ¿no? Porque yo creo que esa es la mejor manera de vivir, ¿no? No perder a este niño y su curiosidad. Si tú no te mantienes así, olvidas y luego sale el dicho, la vaca se olvida cuando fue ternera, ¿no? Pero tienes que contemplar esa curiosidad, esa delicadeza para tratar a la gente joven cuando ya eres mayor. Porque si tú actúas como un mayor, vas a reprimir a esa personita, ¿no? Y esa personita, pues, está despertando al mundo, viene completamente vacío, ¿no? ¿Y qué personita entró al mundo que nos regalaste con toda tu experiencia y sabiduría cuando se da el fenómeno Frágil? ¿Cómo llegas? ¿Cómo estabas tú? Porque tu aporte es un aporte tan potente a la historia musical del Perú que van a pasar los años y vamos a seguir hablando de... Sí, yo me voy a ir y, ¿No? y la música va a quedar. De eso se trata, ¿no? ¿Recuerdas que hablé de Sebastián? Sí. Sebastián, eran 4 amigos
5 amigos, muy amigos míos, y 2 de ellos que tocaban la guitarra y el bajo tenían un hermano menor, pequeñito. Era un chibolito, muy pequeño en la época de Sebastián, y le decían Bolo. Bolo, en el tiempo que transcurrió mi vida en Barranco ya, cuando yo era un trovador, leía muchos libros, me olvidé de Bolo. Lógicamente, pasaron los años y un día Bolo me toca la puerta, allá en Barranco, y me dice, Andrés, ¿te acuerdas de mí? Soy tal. Maña, le digo, sí, me metí a estudiar guitarra al conservatorio, estoy haciendo un grupo y me gustaría que cantes en el grupo, me dijo. Yo no era cantante, te digo, no era cantante profesional. Había grabado con Rulli, había grabado con Dino Cabello, con Enrique Lynch, pero no me dediqué en esa época a la música. Esto fue mucho después de Ferrando. Me tocó la puerta y le dije, vamos a hacerlo, pues, ¿no? Me presentó al bajista, un muchacho Bustamante también del conservatorio, el baterista Paco Rosas, hasta ahora toca Paco, y un tecladista, Chinque. Ese tecladista era un coleccionista de discos y tenía mucha música progresiva, Yes, sobre todo. Entonces estábamos ensayando, el primer ensayo que tuvimos, y llegó parte del grupo Frágil. Llegó el bajista, el tecladista y el guitarrista. Llegaron a solicitar un disco, o que le prestaran un disco o 2, y el teclado que tenía Chinque. Entonces me escucharon cantar y me dijeron, oye, ¿no te gustaría cantar en un grupo que tenemos? Ya tengo un grupo, le digo. Acabo de aceptar. Sí, nosotros hacemos música progresiva, de Yes. Para mí fue... Uy, eso fue ya tentador. Acababa de regresar de Los Ángeles yo. Y había escuchado a Yes. Y decía, no puede ser. Un grupo acá que haga esa música. Nah. Entonces acepté hacer el casting. Qué lindo. Y quedé como cantante y nunca actué con el otro grupo. Quedó en un ensayo nada más. Y ahí ya el contrato se fue para el otro lado. Y empecé a ensayar con Frágil, ensayábamos, tocábamos Zeppelin, tocábamos Steely Dan, tocábamos Yes. Y luego un amigo nuestro que viajó a Alemania nos empezó a mandar discos de Genesis. Es un grupo inglés y justo el cantante se maquillaba y se ponía unos vestuarios impresionantes. Cosa que tampoco vi en la época, solo vi una foto del primer disco que nos mandó. Y este tipo, esta historia le he contado, ¿no? En la foto tú ves el tipo está con un fluorescente en la mano prendido, pero no hay cables. Entonces yo empecé a averiguar cómo hacía para aprender y me pasaron la voz del Colegio San Luis de Barranco. Tenían un elemento que producía vibración electromagnética y eso encendía el flúor del fluorescente. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que contratar un camión para llevar ese aparato a donde iba a actuar, muy caro. Entonces opté por no utilizar ese elemento. Y esa foto que vi ahí de Peter Gabriel me dio la idea de maquillarme para comunicarme con el público. No por imitarlo, sino para hacer papel histriónico. Entonces conocimos a un cusqueño, Rodolfo, que era mimo. Entonces lo invitamos a una actuación nuestra y yo le pregunté a él cómo se hacía, dónde conseguía el maquillaje. Y él me enseñó a hacerlo, con nitrato de zinc y una serie de elementos. Me acuerdo muy bien que la primera vez que lo hice me puse el maquillaje todo blanco, que parecía un papel, y salgo a las luces y me empecé a derretir como una vela. Porque me faltaba práctica, pues no, eso fue un papelón. Me acuerdo que fue en el... Pero escúchame, viene este grupo, pero es como que llegas tú con esta curiosidad, con estas ganas de transformar y se da este match que impacta totalmente a la sociedad del momento, ¿no? O sea, fue una explosión. Muy buenos músicos, ¿no? Ellos eran muy dedicados, ensayábamos muchísimo.
estábamos por lo menos más de 8 horas juntos, tocando y tocando y tocando, y había cierto perfeccionismo. La música que hacíamos era bien complicada, música progresiva, tenía pasajes sinfónicos, diferentes movimientos, era, te obligaba a hacer las cosas muy, muy bien. Entonces llegó un momento en que nos preguntamos qué pasa cuando el grupo Genesis, la mayoría de canciones que empezamos a hacer eran de Genesis, cuando este grupo ya no cree, ¿no? Entonces hicimos un sondeo. Luchito, justo el guitarrista que ves acá, se fue a Estados Unidos a comprar una guitarra y nos quedamos, Tavo, César y yo, a crear algo y formamos una canción. Esa canción se llama Floral. Y la presentamos en el Parque Salazar o el Teatro del Pacífico. En uno de esos dos sitios fue. Y fue un gol. La gente le encantó entender el idioma y yo dije, ya pues dejaré de maquillarme, ¿no? Empezamos a botar canciones en castellano, en castellano, en castellano. Y yo conservé el maquillaje porque era impresionista. Alguien me dijo, no dejes de maquillarte, eso impresiona a la gente. Entonces seguí haciéndolo, ¿no? Pero ya no necesitaba comunicar tanto con el rostro ni las manos, a pesar de que siempre lo hago, ¿no? Como verás, siempre estoy moviendo las manos. Y lo seguí haciendo. Y ahí fue donde creamos esto y vinieron los Topatas de Venezuela y nos propusieron hacer el disco y ya eso es historia. Bueno, déjame entonces mostrarte algo. ¿Me permites? Uy, Vamos a verlo. ya me das miedo. Bueno, aquí comenzó la historia de Frágil. Yoruba 260, 264, Breña. Acompáñenme. Una luz reflejada, la modelo mirando a la nada. Bueno, esta canción me trae muchos recuerdos. Avenida del Arco para mí es la historia de la banda, ¿no? Y que nos sentimos realmente orgullosos, ¿no? De lo que hemos podido lograr a través de este tema. Frágil en realidad era una banda de garaje y poco a poco fue volviéndose mucho más musical, especialmente cuando entró Andrés, que fue ya cuando comenzamos a componer los temas en castellano y a tomar las cosas mucho más en serio. Están embalados en trago. La primera vez que conocí a Andrés fue muy casual. Nosotros estábamos con Lucho y César, estábamos yendo a visitar y a escuchar música a la casa de este pata que siempre íbamos. Y de pronto estaba Andrés con otros músicos también. Nosotros le dijimos justo que también estábamos buscando un cantante. Le dimos un par de temas para que saque y vino al ensayo. A la primera nos conectamos muy bien y salió muy bien. Muchas familias llevan. Frágil lo formamos aquí en el barrio con César Bustamante, Luis Valderrama y Tavo Castillo, ¿no? Y a partir del 77 ya comenzamos a trabajar seriamente con Andrés. Todo fluía muy rápidamente al principio, ¿no? Los temas salían uno tras otro. Andrés tenía varios temas que ya solamente necesitaban hacer los arreglos y que suenen como Frágil. Yo creo que fue una de las mejores épocas de Frágil. Una luz reflejada, Avenida del Arco no era su nombre real, era la Dolce Vita. ¿Por qué la Dolce Vita? Porque era lo que reflejaba, digamos, en esa época que era tan libre, podías escuchar música a volumen fuerte, tomar tus tragos, abrir tu maletera y soltar toda la música por ahí en la Avenida del Arco. Esta canción, Avenida del Arco, para Andrés significa que un logro y para él también un
paso a inmortalidad. Yo creo que sí, porque en realidad se ha vuelto un clásico atemporal y se sigue escuchando pese que han pasado más de 40 y tantos años. Andrés debe sentirse muy orgulloso de haber tenido este logro con la banda, ¿no? Andrés es una persona muy organizada, un excelente músico, siempre con una seriedad del caso, ¿no? Siempre muy, muy atento a todos los detalles y muy buen profesional. Bueno, Andresiño, como amigos le hemos pasado recontra bien y espero que la sigamos pasando bien. Y como músico espero que sigas para adelante y que te metas un viaje solista extraordinario. Te deseo lo mejor y para adelante con todo. Y mi compadre tan sentido siempre. Mi compadre, soy padrino de su segundo hijo. Y él ha dicho cosas muy interesantes, ¿no? Esta seriedad para hacer las cosas. No se trata de jugar, hacer música, sino hacerla, ¿no? Y esto se siente, él lo decía, Andrés pasa la inmortalidad con Avenida al Arco, ¿no? Sí, con Avenida al Arco paso a la inmortalidad, ellos también. Y con todo el trabajo que hicimos, ¿no? Claro, es que hay un montón de trabajo que mucha gente no se ha tomado el trabajo de, valga la redundancia, de buscarlo, ¿no? Tenemos mucha música por delante que hicimos en esa época, dejamos de hacer también tanta música y todavía tenemos música ahí que no ha salido a la palestra, ¿no? Sí, a mí me enternece cuando un jovencito de 16 dice, ¿has visto un grupazo que cualquier grupo frágil, conociéndolos recién, ¿no? Y eso es lo que nos deja ahora la tecnología de poder tenerlos y descubrirlos para estas nuevas generaciones también, ¿no? Sí. Bueno, ¿me permites otra pausa? ¿Sí? Sí, claro. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos con la mirada de Andrés Dulude. Ya volvemos. La modelo mirando a la nada. Hoy es viernes sangriento. Aquí pronto habrá movimiento. Estamos de regreso con la mirada de Andrés Dulude y en el corte acá todo el mundo quiere hacerle preguntas, Andrés. Y estabas contando sobre la anécdota de por qué se llamaba el grupo Frágil, ¿no? Sí, bueno, es lo que yo recuerdo, ¿no? Ajá. Es lo que yo recuerdo, porque lo deben haber contado. Yo no pertenecía a la banda todavía, pero los presentaron ellos. Estaban entre el nombre Fósil y otro, y cuando este productor subió al escenario... Para anunciarlos. Para anunciar, porque iban a tocar, instrumental, aunque Tavo cantaba de vez en cuando, eso también me contaron. Le dijo, ¿cómo los anuncio? Y este pata creo que se equivocó y no dijo Fósil, sino dijo Frágil. Y quedó. Y quedó. El nombre quedó y me gusta porque mucha gente empezó a intervenir haciendo un logo, haciendo un afiche. El nombre era Frágil, yo decía Frágil, es castellano. No tiene un nombre como We All Together o Shanes o Telegraph. No, Frágil. Era Frágil. Y además la fuerza de la palabra, ¿no? Y lo Sí. que significa. Entonces, de ahí viene, ¿no? En el tiempo, mucha gente confundió, como hacíamos música de Yes, con un disco de Yes que se llamaba Frágil, ¿no? Frágile. Y decían que de ahí provenía el nombre, pero no proviene Fue de de ahí. esta anécdota, bueno. Eso es lo que me acuerdo yo. No todo lo que sale de mi boca me acuerdo bien. Bueno, pero todo lo que dice nos encanta, así que vamos a ver otra mirada. Déjame compartirla contigo. Mi padre no era mucho de oír rock, pero recuerdo que hacia el 81, 82 debe haber ido a un concierto y me contó que lo disfrutó mucho. El milagro fue Frágil y había salido justo el álbum Avenida al Arco. Lo trajo esos vinilos grandes que nos deslumbró a nosotros. Porque de todos modos hablaba de la cotidianidad, ya no era la música extranjera, sino nos hablaba de la Avenida al Arco,
nos hablaba del Caimán, ese camión que temíamos tanto, incluso cuando éramos bien chiquillos, porque nos podía levar para el ejército, o nos hablaba de canciones más alegres como Pastas, Pepas u otros postres que tenían un eje de transgresión. O nos hablaban también de un rock más fuerte, como le dicen rock and roll. Es decir, tuvimos nuestro propio rock de primera para nosotros en un mundo que todavía no nos aceptaba como globalizados. Y Frágil es difícil de replicar, porque en la época de Andrés Dulude no solamente era esa hermosa música, esa hermosa voz, sino todos unos arreglos que eran orquestados, bellos. Digamos que para los 80 el rock entraba adulto a la escena contemporánea. No solamente entraba adulto, entraba complejo, entraba bello, entraba único. Por eso creo que lo único que no es frágil, es sólido y ha quedado en nuestra memoria y le tenemos mucho agradecimiento porque nuestras memorias son dulces. Bueno, la mirada de Alex Huerta, un antropólogo que le preguntamos qué ha sido Frágil, cómo ha impactado a la sociedad, y él nos dice, wow, Frágil es parte de la historia del Perú, en un momento complejo y donde nosotros los jóvenes queríamos decir cosas y no sabíamos cómo, lo hizo Frágil, ¿no? Sí, ese fue el propósito casualmente, ¿no? Subir a comunicar y a levantar un poco la voz, ¿no? Tuvimos que pasar por todo el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, con prohibiciones, con una serie de represiones gigantescas. Entonces, lo gracioso, y quiero contar esto, es que este señor, Juan Velasco, lo primero que hizo fue poner música en castellano en las radios, ¿no? Pero solo fue música criolla, porque en esa época, él dio el golpe en el 69, en la época del 70, 71, nacieron la mayoría de grupos que tocaban música en inglés, Mats, Traffic, Telegraph, We All Together. Entonces era un poco incomprensible. Incoherente. Totalmente ese tipo de represión y no represión. Y nosotros aprovechamos ahí Para entrar. Ahora, con toda esta carrera tuya que te ha permitido aportar no solamente a Frágil, sino a muchos artistas, siempre hay un recuerdo, ¿no? Todo lo que se vivió, por ejemplo, en la Feria del Hogar, con estas presentaciones tan grandes, con tanta gente, y tú también eras parte de esa historia, ¿no? Trabajaba para la empresa Hermes Landa, que era contratada 18 días para poner el audio, tanto en el auditorio como en el Gran Estelar. Entonces, yo hacía el sonido del auditorio, de ahí saltaba al Gran Estelar a trabajar, pero en el escenario, ¿no? Hacía el sonido del escenario. Por lo general, el artista que venía al Gran Estelar o traía a un técnico para hacer su sonido de sala, o el más antiguo de la empresa hacía la sala, ¿no? Y yo me dedicaba a los monitores. Y en esta carrera de conocer a tantos artistas, tú has compartido escenario con gente muy grande. ¿Algo te ha conmovido que digas, oye, ¿cómo? De estas historias, de tanta gente que has conocido, que te haya contado, no sé, oye, gracias a ti pasó esto. ¿Hay historias así, anécdotas? Ese suspiro es como que hay muchas, ¿ah? No, es que no se trata de corregir. Se trata de decir, yo no compartí escenario. Trabajaba en el escenario con grandes artistas, Ajá. como Rafael, Sí, sí. Héctor Lavoe, la señora Celia Cruz, Rubén Blades, más, ¿no? No me equivoco, habían varias damas ahí. Tonga. Sí, y también estaba Ángela Carrá, estaba esta señora española, muy famosa. Con ellos trabajé, les hice el sonido de escenario. No compartí con ellos, no canté nunca. Claro, pero para mí sí había esta conexión porque tú los entendías desde tu mirada de artista, ¿no? Claro. O sea, era otra cosa. Definitivamente. Tú los mirabas y yo siento que tú sabías qué necesitaban, qué querían y qué les tenías que dar, ¿no? Sí, pues, como yo también estaba en los escenarios, Ajá. sabía
de qué adolecía las empresas y trataba de cubrir esos huecos, ¿no? Ujú. Y me dio bien, me dio mucha satisfacción trabajar porque ellos me pedían trabajar con ellos. ¿Y en qué momento sientes tú, o de repente todavía no ha llegado, que has sido completamente feliz con estos talentos y con estos dones que tienes? Que has dicho, gracias por esto que estoy viviendo. ¿A quién gracias? No lo sé. Puedo sonar irreverente o no, pero los logros de una persona, por lo general, son logros de la persona. No vienen de ningún lado. Pero ¿en qué momento tú sientes que tus logros llegaron a ese momento de felicidad? Yo creo que no han llegado Todavía no. Todavía no han llegado en su totalidad, ¿no? Todavía sigo remando. Yo me casaba hace 3 años, adoro a mi esposa. Es un largo camino, lo sé. No dejo de sentirme bien en todo momento de lo que estoy haciendo. Y a veces un poco de arrepentimiento, ¿no? Porque no soy una persona joven ya. Ya hice un camino joven, pero yo no paro de hacer cosas. Y la Es tu niño, felicidad, pues. la felicidad total no creo que haya llegado todavía. Ahora, uno va cambiando, como tú bien lo dices, uno va aprendiendo, creciendo. ¿Cómo cambian las maneras de crear en ti, de escribir algo, de ponerle los sonidos necesarios? ¿Tu manera de hacer se ha transformado también con los años? ¿Qué te inspira? ¿Qué te hace hacer? Definitivamente una inspiración viene de algo, de alguna carencia, ¿no? Alguna revolución de algo. La Floral era un burdel que había por yerbateros, ¿no? Que de noche era burdel y de día era una calle donde jugaban los niños en los basurales. El Caimán era un camión que elevaba a los escolares que se tiraban la pera o se hacían la vaca y se iban a la playa o al cine, y el Caimán los recogía de ahí y los llevaba al ejército. Los que estaban en edad de hacer servicio quedaban, los otros eran devueltos. ¿Cuánto hay? Habla sobre la venta de drogas, pasta pepa, sobre todos los consumos. Siempre había una motivación para algo y en la actualidad también la hay, ¿no? Hay muchas cosas que no están caminando bien. Entonces tengo otras cosas escritas que hablan de la destrucción de nuestro medio ambiente, por ejemplo, con carteles, medicinas que no sirven, para mí no sirven mucho, sino más bien producen nuevas enfermedades. Escúchame, Te escucho. ¿y tienes un lado romántico, así soñador, Esa es la parte que te haga dura. suspirar? Esa es la parte dura. Soy bien duro para eso. Sí. El amor no es algo que me haya acompañado en la escritura. Ajá. He escrito cosas muy sentidas, como aquella niña, pero habla de una amiga nuestra que era drogadicta y que falleció en el intento de querer salir adelante por medio de ayuda de algún fármaco. No es romántico. Claro, ahora, no es romántico, pero yo sí sé que tienes una linda relación con tus amigos. Y uno de ellos, que te quiere mucho, es Jean-Pierre Magnet. Y se están preparando. Sí. No, ya, no tienes que decirlo. Son becas. Sí. Jean-Pierre. Bueno, vamos con una miradita y de ahí conversamos sobre Jean-Pierre, ¿te parece? Vamos a verla. Unas palabras para describir y lo que es para mí mi amigo del alma, Andrés Dulude. Lo conocí, evidentemente, en Frágil. Iba a verlos. Después tuve el privilegio de grabar con ellos. Andrés es un ser humano de un corazón inmenso, gran sensibilidad, amistad, lealtad, caballero, buen hijo, buen padre. Esposo no sé, porque no mentir así, sé que es buen esposo porque se lleva bien con sus 4 ex esposas y es mentira. Casado felizmente ahora. Andresito, te quiero mucho, te aprecio mucho, aprendo mucho de ti.
y que Dios nos permita seguir las aventuras que empezamos acá en la tierra, con la música, aventuras terrestres, nuestras épocas de piratas, de asaltantes de bancos, asaltantes de corazones, asaltábamos todo, pero ahora unidos en la música más que nunca, perdón, y como siempre. Que Dios te bendiga mucho, hermano, eres un ser privilegiado. Dios dijo acá, en el Perú, Andrés, y saliste tú especial. Te quiero mucho, hermano. Nos vemos siempre. Arriba, Perú. Ay, el cabezón. Mi amigo el cabezón Jean-Pierre. Qué bonita es la amistad, ¿no? Convencido también en esa vida de que lo que siembras cosechas. Lo que tú das te va a regresar, multiplicado. No he vivido con la intención de hacerlo así para que regrese así, sino he vivido con la intención de satisfacer a quien escucha, pues, ¿no? Si eres un artista y yo te echo el sonido, yo trataré de hacerlo lo mejor posible para que tú salgas satisfecho de tu trabajo, de que puedas no pensar en que no suena bien y si me estarán escuchando. No, tú comunique porque lo que estás sintiendo es una satisfacción total. Y en el ámbito de la escritura, bueno, era eso, ¿no? Comunicarlo. Lo que había que comunicar en el momento que había que comunicarlo. Mira, si todo el mundo pensara así, la sociedad sería distinta. Vamos a hacer una última pausa, permíteme, por favor. No hay problema. Y después te explico por qué el reloj de arena. Regresamos con la mirada de Andrés Dulude. Ya volvemos. Que descorre su cama cuando yo duermo. Cuando mi espíritu vuela, como no me caigo yo en tu silencio. ¿Qué vas a hacer? Regresamos con la mirada de Andrés Dulude y hay entrevistados que uno quisiera que se queden así, por horas. Pero yo creo que vamos a tener que tener más adelante un lado B contigo. Cuéntanos, por favor, de esta presentación con Jean-Pierre. En el Teatro Municipal, el día 24 de mayo, 8:30 de la noche, nos presentamos Jean-Pierre, quien les habla, y la Bandatronic, que es un grupo de 8 músicos, la base rítmica y 4 vientos, 5 vientos con Jean-Pierre. Entonces, las entradas están en Joinas, queremos invitarlos. Yo estoy hablando por Jean-Pierre también. No se la pierdan. ¿Ah? No. Yo no regresaba a cantar así porque sí. He regresado a cantar porque ustedes me han pedido. Y qué buen, y ahí voy a estar. Qué buen equipo que se han formado. Te quiero pedir que nos dejes alguna frase aquí en nuestra pizarra. Yo le llamo la pizarra de la sabiduría. No sé, lo que tú quieras aquí, Andrés. A ver, ¿qué nos dejas? ¿Recuerdas el reloj de arena? Así empezamos. Todas las cosas en la vida, para mí, ¿no? y alguien me corregirá si me equivoco, yo he analizado mucho esto, tienen 2 lados, el bien, el mal, ¿no? El alto, el bajo, el frente. Lo negro, lo blanco. Exacto. Pero lo único que no tiene 2 lados para mí es el tiempo. El tiempo solo tiene un lado y es respetado. Así como es respetado, me gusta llegar a todo a tiempo. Todo se tiene que hacer con tiempo. Así demuestras el respeto que tienes hacia las personas. Lógicamente no está en mis manos todo el tiempo. Así es. Bueno, a ver, ¿qué nos dejas aquí? Ya lo saben, no se pueden perder este súper concierto. Las entradas en Joinas. Y pues qué lujo, Andrés y Jean-Pierre. A ver, el tiempo justamente nos tiene que dejar. El tiempo, un solo lado. Que existirá por siempre. El tiempo, un solo lado que existirá por siempre. Y tu firma, por favor. Oh, qué buena frase. A esa frase ya la voy a tener yo siempre presente en mí. Andrés, gracias por haber venido. Esta Gracias es por una invitarme. pequeña entrevista de homenaje para agradecerte por tu gran aporte
al Perú, a nuestra cultura y a lo que somos. Cuando a veces teníamos ganas de decir cosas que no sabíamos cómo hacerla, estuviste tú, no solamente con tu historia, sino con esa voz. Quiero agregar algo. Este programa, tu persona, la producción, los caballeros que se encuentran acá, me han dado algo que yo siempre me preguntaba. ¿Por qué los homenajes siempre son cuando te mueres? ¿Por qué? ¿Por qué nos hacen en vida? Cuando uno puede sentirse bien de lo que ha hecho. Entonces, eso me han hecho sentir hoy día Gracias. agradecido por el homenaje en vida. Gracias. Este es Te un mereces- homenaje, la presentación de todos los amigos que has presentado. Que tengo más, al último señor lo confundí con mi viejo amigo, el loco Madueño. Pero el loco falleció hace mucho, así que no pueden haberlo entrevistado. Bueno, entonces el Loco Madueño también ha estado aquí presente en esta entrevista. Gracias, querido Andrés. Todas las cosas buenas siempre para ti y a seguir creando porque te necesitamos. Todavía queremos decir más cosas. Gracias. Muy amable, Ha muchísimas sido gracias. la mirada de Andrés Dulude. Nos vamos. Chao. ¿Qué vas a hacer? Todos tus enojos a ti absorber.